perdimos la firma que habíamos creado en Chile de un día para otro. Al día siguiente, una persona muy importante dentro de la organización lamentablemente sufrió un ictus. En el momento en que tú entras, ahí erais 15, 16 profesionales. Pues una compañía tremendamente pequeña, pero que ya ayudaba a cliente multinacional, ConocoPhillips, a Cisco Systems, American Appraisal, a Clark Shoes, a Pizza Hut. En ese momento no teníamos CRM, no había procesos, no había procedimientos estandarizados dentro de la compañía. Y hay una frase crítica a mi padre que le dije: ¿y ahora qué? Y fue en ese momento cuando mi padre dijo: a partir de ahora lo digas tú. Y ese fue el cambio. Estáis ahora mismo superando más de 45 millones de euros, más de 350 empleados a nivel mundial. Mi sueño siempre fue internacionalizar la firma de mi padre. Trabajamos actualmente en 50 países. ¿Por qué Harvard te cambió la vida? Ahí ya dimensionas automáticamente y dices: yo no tengo ningún problema, que tiene un problemón es este hombre. Así que, bueno, pues aprendes de golpe y porrazo a dimensionar cuál es tu tamaño en el mundo. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Hubo un punto de inflexión en la firma? De Legal Podcast estamos con Víctor Salamanca, CEO y presidente ejecutivo de Auxadi. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias, Marc, por la invitación. Encantado de estar aquí. Auxadi, una firma de servicios profesionales que al final se sitúa como socio estratégico de muchos despachos y multinacionales en distintos aspectos de la parte tanto de corporativo como de fiscal, y que habéis crecido mucho, Víctor. Ha sido meses bien movidos últimamente, ¿cierto? Sí, efectivamente, el año 2025 ha sido un año especialmente movido, donde hemos realizado hasta 3 adquisiciones. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, Víctor, sobre el arranque de la firma, porque al final fue una firma fundada por tu padre, sí, y hace 46 años. ¿Cuáles fueron un poco esos atributos que tu padre visualizaba para la firma? ¿Cuáles han sido también esos valores, ¿no?, que él quería inculcar a la firma, y cómo ha sido esa evolución en el tiempo? Muy bien. Bueno, pues la firma efectivamente nace en el año 1979, la constituye mi padre. Mi padre, en primer lugar, es decir, que nunca se quiso dedicar profesionalmente al mundo de la contabilidad. Su sueño era convertirse en médico, pero nació en una familia de recursos tremendamente limitados. Él es una persona extremadamente brillante y pasó por múltiples colegios como consecuencia de ese entorno familiar humilde. Iba cambiando de colegio en colegio en función, bueno, de la posibilidad de poder pagar la matrícula y además, bueno, pues tener que ir a colegios internos, etcétera. Y en un momento determinado, pues alguien le ofreció a mi abuelo la posibilidad de que mi padre estudiara la carrera de comercio y que la condición era que después, a posteriori, trabajara mi padre con este señor. Y ese fue el comienzo de mi padre dentro del mundo de la contabilidad. Efectivamente, después de terminar ese programa de comercio, se puso a trabajar con ese señor y tuvo una carrera muy brillante, y al cabo de una serie de años, después de pasar por diferentes compañías multinacionales, como era Procony, una compañía norteamericana, pasar por Arthur Andersen, decide montar su propia firma, junto con otro socio, que era el señor Emilio Llamas. Con el paso del tiempo, la compañía fue adquiriendo un cierto renombre. Son años en los cuales la economía española se abría después de la dictadura, años muy cercanos a la Constitución, a la firma de la Constitución española, y años, por tanto, de apertura económica con mucha llegada de inversión directa extranjera. Y Auxadi siempre, desde el primer momento, mi padre desde el primer momento lo tuvo súper claro, que tenía que ayudar al cliente multinacional en su aterrizaje. Por darte algún detalle de mi padre no tuvo la oportunidad de aprender inglés en Inglaterra y aprendió a hablar inglés con un diccionario. En esos años, en sus colegios, se hablaba francés, o lo que estudiaban los chicos era francés. Y yo recuerdo que con 10 años, ya mi padre, pues con alrededor de 40 años aproximadamente, se marchó 15 días a Inglaterra a un programa de inglés con el fin de mejorar su inglés. Pero es una carrera que desde siempre, desde la historia de Auxadi, hemos ido superando múltiples obstáculos. Y cuando me preguntas sobre valores que mi familia me ha inculcado, pues en primer lugar el valor de la superación,
de la excelencia y del trabajo tremendamente duro. Yo empecé a trabajar en la firma de mi padre a una edad muy temprana, o a colaborar, por lo menos, no trabajar, pero sí con 14 años, como consecuencia de que mi padre trabajaba muchísimas horas, y yo soy el hermano mayor de una familia con 3 hermanos, mi hermana Lorena, mi hermano Claudio. Bueno, pues mi padre me decía, Víctor, me voy a la oficina, ¿te gustaría venirte a la oficina conmigo? Y yo, antes del partido de fútbol o después del partido de fútbol, los sábados, pues molestaba más que otra cosa, supongo, allí en la firma. Y luego los veranos, pues en el mes de agosto, me iba a trabajar con mi padre. En Semana Santa o Navidades, pues también colaboraba. Y tenía siempre súper claro que mi camino también iba a ir destinado a trabajar en la firma familiar, y así me lo hizo saber mi madre, también a una edad pues muy temprana. Porque no era vocacional a priori, ¿no? Lo tuyo. Para nada, porque a mí, bueno, la contabilidad con el paso del tiempo le he cogido cariño, pero tampoco es algo en lo que he destacado en mis años académicos. Bueno, y ahí están las notas para acreditarlo. Pero dicho eso, sí que es verdad que mi madre en su momento pues me dijo, cuando yo tenía pues pocos años, 10 años aproximadamente, tu padre te está esperando. ¿Me está esperando para qué? Pues para trabajar contigo. Y así lo tenía súper hiper claro. Yo quería dedicar mis pasos profesionales hacia otro ámbito, y luego con el paso del tiempo he conseguido, bueno, pues que aquello a lo que yo me quería dedicar, que era más al ámbito tecnológico, informática, de procesos, etcétera, bueno, pues la compañía ha podido crecer lo suficiente como para que yo me desempeñe también en ese ámbito en la medida que he podido. Porque en el momento en que tú entras, ahí erais 15, 16 profesionales aproximadamente, ¿no? Bueno, exactamente, éramos 13 personas las que estábamos trabajando en aquel momento. Yo era un número fatídico, el número 13, y ahí estoy contando pues tanto a mi padre como al señor Llamas, que en aquel momento no recuerdo exactamente su edad, para mí también fue como un abuelo, pues podría tener 75 años fácilmente, a la secretaria de mi padre, a la recepcionista, me cuento a mí, así que bueno, pues una compañía tremendamente pequeña, pero que ya ayudaba a cliente multinacional, ConocoPhillips, a Cisco Systems, a American Appraisal, a Clark Shoes, a Pizza Hut, en su establecimiento en el mercado español. Yo había estudiado en Estados Unidos, en high school, el año de COU, lo estudié allí. Volví a España a estudiar Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de San Pablo CEU. Hice un programa mientras hacía lo que era la sustitución de la MILI, la prestación social sustitutoria, en el Centro de Estudios Financieros en el ámbito de auditoría. Al cabo de un año hice el programa del Instituto de Empresa del máster de asesoría fiscal para profesionales. Hice un programa en ESADE de corta duración en materia de tecnología, más que un programa, era pues, un pequeño seminario. Y bueno, pues me he ido formando para ir adquiriendo el conocimiento suficiente como para tener la posibilidad de dirigir la firma, que es algo que vengo haciendo desde el año 2009, desde enero del 2009, que es en el momento en el que me convierto yo en consejero delegado de Eusadi. Y mi sueño siempre fue internacionalizar la firma de mi padre, porque el camino lógico no era solamente ayudar a una compañía multinacional en su establecimiento aquí en España, sino ayudarle en su desembarco en otros mercados. En 2001 le conseguí convencer de abrir oficinas en Portugal, y eso implicó comprar los muebles en IKEA, porque en Portugal no existían IKEA todavía, y pues con las manos de mi padre, con las mías propias, con las de José Carlos y con las de Emilio, montar una primera, Emilio el hijo de Emilio Llamas, montar una primera oficina. Hablamos del año 2001, apoyándonos en 3 clientes que en un momento determinado coincidieron en el tiempo y nos solicitaron servicios allí. Era Mixa, era American Appraisal y era Cisco Systems. Entonces, bueno, pues cogí a mi padre y dije, papá, ¿qué más queremos? Conocemos el mercado, estamos yendo a Portugal en Navidades para hacer la consolidación de las filiales
portuguesas dentro de las compañías españolas de las que nosotros nos encargamos. Conocemos a algunas personas que podrían estar interesadas en el proyecto, y American Appraisal justo, en la oficina que están ocupando no necesitan todo el espacio. Podemos hacerlo. Lo tenemos relativamente sencillo. Entonces dijo que sí, y ese fue el comienzo de la internacionalización de Ausadi. Unos años antes, en el año 1998, porque ahora se ve el crecimiento de la compañía, y esto viene desde hace muchísimos años, en el año 1998 conseguí convencerle también de participar en un evento que se llamó Infodesk, que estaba auspiciado por la Cámara de Comercio de Ámsterdam, e invitó a la Cámara de Comercio de Madrid, a la Cámara de Comercio de Bruselas, a la de París y creo que la de Milán, porque la memoria me falla un poquito, y estaba orientado a firmas de contabilidad y auditoría, para que entre ellas se buscaran sinergias y potenciales crecimientos conjuntos. Yo todo aquello que mi padre pues me dejaba hacer, pues lo he ido abordando. Así que todo el ámbito de marketing, que a él pues no le gustaba o no tenía tiempo para ello, pues lo asumía como propio. Todo el ámbito relacionado con la tecnología también lo asumía como propio, además de encargarme de mis clientes. Así que bueno, pues creé a partir de Infodesk en el año 98 una red internacional de firmas independientes de contabilidad que inicialmente se denominó 3AC, y ahí agrupamos a un primer despacho que se llamaba Stroy en Ámsterdam, otro despacho que era el Cabinet Moreno Gubí en Boulevard de Capuchins en París, y nosotros, y Ausadi, que en ese momento en el 98 podíamos ser ya sí 15, 16, 17 personas, no más. Y eso evolucionó hacia otra cosa en el año 2001, 2002, que se denominó Acacia. Y Acacia era una agrupación de diferentes firmas de contabilidad que con el paso del tiempo llegó a alcanzar un volumen importante con 750 profesionales, donde yo adquirí la posición de vicepresidente o presidente del comité de marketing y vicepresidente en toda la asociación. Teníamos 3 comités, uno de Best Practices, otro de Membership y otro de Marketing, y es como consecuencia del trabajo bien hecho, de la excelencia. Los clientes que teníamos nos venían directamente, Discovery Channel, recuerdo perfectamente, que nos preguntó: Víctor, lo estáis haciendo muy bien en España, ¿nos podéis ayudar en México o en Brasil? Y les dije que sí, pero no directamente, que a través de la asociación de Acacia. Y ese podéis ayudarnos, y que lo van a hacer muy bien nuestros partners, pues luego no fue tan bien la ejecución por su parte. Así que aprendimos un concepto que era muy importante y que ha sido muy importante en el desarrollo de la estrategia de crecimiento de la organización, que es la consistencia de la ejecución. Es decir, que las firmas que componían esa asociación no teníamos mismos procesos, no teníamos mismas tecnologías, los puestos los llamábamos de formas diferentes, las tarifas horarias también eran diferentes, no teníamos un modelo común de propuesta de negocio, no había un sistema de evaluación conjunto. Y en el año 2011, 2 años después de que yo adquiriera mi posición de consejero delegado en Ausadi, propuse en la reunión que tocó en Lima, íbamos haciendo reuniones cada año en sedes diferentes de las firmas que componíamos la asociación, ir convergiendo hacia unos mismos procesos, mismos procedimientos, misma tecnología de todas las firmas que componíamos la asociación. No hubo un soporte del 100% de todos los socios, y en ese momento nosotros tomamos la decisión de separarnos de la asociación que había creado yo para empezar nuestro propio proyecto. Todo esto es, hilando una historia que tiene muchísimos detalles. En 2009 yo me fui a estudiar a Harvard, hice un primer programa que es Leading Professional Service Firms, que me cambió la vida por completo. En el año 2010 repetí experiencia y acudí a otro segundo programa que ya no existe, que se llama Building Client Management Capabilities, un programa excelente,
que dirigía Das Navian Das y Bob Eccles. Y en 2012 opté y apliqué para un programa de 3 años de duración, que es el OPM, en Executive Education, en Harvard, donde hubo 1.500 solicitudes y fuimos admitidos alrededor de 120 applicants. Y allí estuve un mes cada año, pues perfeccionando una especie de MBA que hacen en Executive Education. Nada comparable con el MBA que se hace en Harvard porque es tremendamente duro, pero 3 años aprendiendo allí y después uno en 2020 en materia de Money. ¿Por qué Harvard te cambió la vida? Bueno, en primer lugar porque aprendes a dimensionar. Yo recuerdo perfectamente un ejercicio que uno de los profesores nos pidió. Yo tenía en ese momento 35 años, era el más joven de toda la clase, con gran diferencia. Y había sido asesorado por parte de un señor que se llama Phil Gardiner, que fue también muy importante en mi vida profesional y que me ayudó como mentor en el proceso de cambio de la organización en UXAD y Yale, siendo el socio director de Ernst & Young en Venezuela, miembro de la junta directiva de EY de Ernst & Young para toda Latinoamérica. 2-3 años antes lo había hecho con 55 años aproximadamente. Y cuando yo le contraté para que nos ayudara a aprender a gestionar la firma en 2009, porque no sabíamos gestionar el crecimiento que estaba teniendo la organización, me recomendó ir a Harvard. Entonces, en ese ejercicio que nos pidió realizar el profesor en clase, que era un ejercicio de compartir los mayores retos que teníamos en nuestra organización, el compañero de al lado me preguntó a qué me dedicaba yo. Él era un profesional asiático. Yo le conté pues que en ese momento éramos 80, 90 personas, que habíamos pasado unos momentos difíciles en cuanto a gestión de la compañía, que habíamos perdido la firma que habíamos montado 2 años antes en Chile y que, bueno, que teníamos grandes retos como organización para transformarnos, que la firma la había constituido mi padre, etcétera, etcétera, y que había acudido a ese programa pues para intentar formarnos. Y cuando me tocó preguntarle a él ¿y cuáles son tus grandes retos? Bueno, era esta persona el socio director de Price en Hong Kong y bueno, eran 3.000, 4.000 personas las que tenía a su cargo. Entonces ahí ya dimensionas automáticamente y dices, yo no tengo ningún problema, el que tiene un problemón es este hombre. Así que, bueno, pues te aprendes de golpe y porrazo a dimensionar cuál es tu tamaño en el mundo y darte cuenta de pues que tienes muchísimos más retos de lo que pensabas y que todos son superables con esfuerzo. Allí Harvard es, bueno, pues una universidad tremendamente importante. En Executive Education son los mejores del mundo, a mi juicio, con los mejores profesores y con los mejores alumnos. En mi caso se confundieron dejando de entrar, pero bueno, un error, lo comete cualquiera. No creo. Víctor, la evolución en muy pocos años fue espectacular y creo que al final estáis ahora mismo superando los más de 45 millones de euros aproximadamente, más de 350 empleados a nivel mundial. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Hubo un punto de inflexión en la firma donde empezáis a despegar? ¿Cuáles fueron esas claves? En el año 2007 aproximadamente, mi padre y yo discutimos. Fue una discusión fuerte desde el punto de vista cultural. Teníamos 2 enfoques totalmente diferentes en cuanto a gestión. Y yo recuerdo abandonar la firma por espacio no más de 2 horas, que fue el tiempo suficiente para que mi madre se diera cuenta de que había pasado algo. Me llamó inmediatamente y me dijo, ¿qué ha pasado? De renunciar. Sí, habla inmediatamente con tu padre y soluciónalo. Y entonces, bueno, en ese momento estábamos en Fernando el Santo, en el número 15, justo enfrente de lo que antes era la embajada británica, y nos fuimos a caminar. Y caminamos Paseo de la Castellana para arriba, Paseo de la Castellana para abajo, y nos lo hicimos como 3 o 4 veces.
La firma estaba creciendo mucho en ingresos, pero gestionábamos la compañía todavía como si fuera una firma de 30 personas. Y entonces mi padre, bueno, pues me dijo que todo iba a cambiar, que no me preocupara, que efectivamente, pues que iba a cambiar todo. Y pasaron los meses y no cambió, y tuvimos una circunstancia tremendamente dura a la que antes me he referido, que es, bueno, pues perdimos la firma que habíamos creado en Chile de un día para otro. Las 15 personas que conformaban el equipo nos abandonaron porque los socios con los que habíamos montado esa firma hicieron una OPA hostil y les ofrecieron pues un 25% o 35% o 45% de incremento salarial si se marcharan con ellos. Así que bueno, pues fue muy duro porque se fueron pasando el teléfono unos a otros diciendo yo me voy. Y eso fue la madrugada de, bueno, un domingo por la noche, no, un lunes. Al día siguiente, en ese momento la firma está dirigida por 4 personas. Por un lado estaba mi padre, por otro lado estaba el hijo del otro fundador, Emilio. Por otro lado estaba José Carlos, que es una persona muy importante dentro de la organización. Y por otro lado estaba yo. Y José Carlos, pues lamentablemente sufrió un ictus. Y más allá del varapalo a nivel personal, que fue tremendamente duro, de ver a un amigo, pues que estaba muriéndose, el problema fundamental fue la continuidad de negocio, desde el punto de vista de Auxadi. O sea, el problema fundamental evidentemente es la enfermedad de José Carlos o lo que le estaba pasando en ese momento. Y el siguiente problema es qué pasa con los proyectos de José Carlos, o sea, ¿dónde están? ¿Cuál es el estatus de la nómina de Cisco Systems? ¿Hemos hecho los impuestos o no hemos hecho los impuestos? ¿Cuáles son los contactos? En ese momento no teníamos CRM, no había procesos, no había procedimientos estandarizados dentro de la compañía. Y ahí hay una frase crítica a mi padre, que le dije, ves, te lo dije, ¿y ahora qué? Y fue en ese momento cuando mi padre dijo, a partir de ahora lo llevas tú. Y ese fue el cambio. Y entonces a partir de ese momento lo empecé a llevar yo. ¿Cuáles fueron los primeros pasos o primeras decisiones que tomaste? Entiendo que la pata tecnológica entraría sí o sí. Bueno, sí o sí. ¿Cómo fue eso? Eso es muy buen punto, Marc. Esa semana era una semana muy crítica porque además se nos iba a presentar precisamente a Phil Gardiner, como potencial Executive Director de Acacia. Había abandonado Phil EY, había sido invitado a abandonar la organización como consecuencia de un principio de una enfermedad degenerativa y era un profesional joven que podía aportar mucho. Y a través de nuestro socio, Ron Monahan, que era el socio director de Monahan Mijares en Venezuela, en Caracas y en Miami, nos habló de una persona para poder dirigir la asociación, porque a mí me estaba llevando muchísimo tiempo. Entonces el jueves de esa semana, lunes, pérdida de Chile, martes, José Carlos, jueves, tenemos el asunto con Phil. Yo viajaba a Múnich para conocer a Phil como Executive Director, pero ya el viaje había perdido sentido. En primer lugar, porque los que nos habían robado la posición en Chile eran nuestros partners brasileños, miembros de la asociación, que en ese momento eran 350, 400 profesionales, o sea, que tenían un peso tremendamente importante dentro de la asociación. Pero yo no podía sentarme en la misma sala de juntas que los señores que nos habían robado. Así que yo fui a Múnich no para conocer a Phil, sino para anunciar nuestra salida de la asociación. La sorpresa fue que cuando expuse todo esto, Benito Tagle, que en ese momento era el presidente de la asociación, el socio director de CTI en México, una firma de 150 profesionales, me pidió que me saliera de la sala, que querían discutir internamente el tema. Yo me salí de la sala y al cabo de una hora me llamaron de vuelta
Y me hicieron la siguiente propuesta: Víctor, si son expulsados la firma brasileña que se llama Prior, P-R-Y-O-R, de la asociación, con ellos delante, con Jovelino Locatelli, con José Tavares de Lucena, en este momento de la asociación, ¿tú te quedarías? Entonces yo les dije que sí, que yo me quedaría encantado si ellos salían de la asociación. Y así fue. Señores, recojan sus cosas, márchense, y yo me quedé. Yo soy muy aficionado al fútbol. En ese momento en el Bayern jugaba Pizarro, recuerdo perfectamente. Sí. Pizarro nos había firmado camisetas, íbamos a visitar el Allianz Arena, pero yo no estaba para visitar ni Allianz Arena ni mucho menos. Y entonces le solicité a Phil que si no le parecía mal, pues que nos tomáramos un café por ahí por el centro de Múnich y yo le contara mi vida. Y fue cuando le ofrecí ser nuestro mentor. Y él aceptó ser nuestro mentor y además ser el executive director de la asociación. Así que hicimos un plan de formación para mi padre, un plan de formación para Emilio, un plan de formación para mí. Y en el caso de José Carlos, si se recuperaba, pues que tuviera un plan de formación el propio José Carlos. Así que hicimos una reunión, José Carlos, nosotros esperamos, dilatamos todo hasta que José Carlos estuviera en condiciones de poder participar en alguna reunión. E hicimos una reunión en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, noviembre y diciembre, en el Parador de Segovia. Y ahí comenzó el proceso de cambio de la organización. Entonces, hay un profesor de Harvard que se llama John Kotter, que es el gurú de cambio, que divide el proceso de cambio de una organización en 8 etapas. Hay un libro muy famoso que es Leading Change. Y aplicamos la receta del profesor. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer es crear comités. Otras cosas es crear un sentimiento de urgencia. Y bueno, hay una serie de etapas que tienes que ir cubriendo dentro del proceso de cambio. Y yo fui siguiendo esas etapas. Y claro, uno de los grandes retos que teníamos por delante es vaciar la mesa de trabajo de mi padre, de José Carlos, de Emilio y la mía, para que se dedicaran a lo que tenían que dedicarse, que era gestionar y no ejecutar. Exacto. Entonces decidí cambiar el software contable para que les costara más ejecutar. Así que en ese momento implementamos X3, un programa de contabilidad de SAGE, y comenzamos un proceso de cambio dentro de la organización también en el apartado operacional. Pero ese proceso de cambio implicó muchísimas cosas, entre otras cambiar el logo de la compañía. Así que contratamos una agencia de marketing para que cambiara el logo, cambiar todo el material, cambiar la página web, empezar a organizar cenas de Navidad que nunca se habían organizado en la organización, empezar a tener sistemas de evaluación, cambiar el sistema de reducción variable, tener un intranet, empezar a permitir que los gerentes de la organización facturaran a los clientes, hacer monitorización de las horas incurridas en proyecto para poder determinar el WIP en un proyecto, la realización, calcular la utilización y cargabilidad de los equipos de trabajo en función de su disponibilidad de horas. Bueno, múltiples de iniciativas. Profesionalizar la firma de cabo a rabo. Sí. Y monté un consejo asesor al consejo de administración, que en ese momento estaba compuesto por mi padre y por mí, que eran los accionistas y administradores de la organización. Y ahí invité a 3 personas para que fueran mi consejo asesor. Invité a Phil, invité a Manuel Soto. Manuel Soto fue el jefe de mi padre en Arthur Andersen, fue el socio director de Arthur Andersen en España, fue el socio director para toda la región de EMEA y posteriormente fue el presidente de Arthur Andersen a nivel mundial. Y fue el responsable de la reunión de Dallas en los 80 del spin-off entre Arthur Andersen y Andersen Consulting. Imagino que es persona muy cercana a Miguel Gordillo, ¿no? Sí, bueno, Miguel estaba por debajo, Miguel Durández, Ángel Durández, por ejemplo, son todos pero bueno, Miguel luego, evidentemente,
pues ha tenido una carrera súper hiper brillante, pero son posteriores a Manuel. Y luego Juan Francisco Rodríguez. Juan Francisco fue el socio director de Coopers, inicialmente en Canarias, después viene a Madrid y fue el socio director, bueno, que en paz descanse, el socio director de TICE, del Communications and Entertainment de Langwell, de la rama de actividad jurídico-tributaria de Price. Entonces me creé un equipo al que tenía que reportar, un equipo de jefes. Y luego me creé otra cosa muy importante, que fue el proceso del cambio, que convertí en jefes a mis empleados. Entonces me obligué a implementar un Balance Scorecard, que también, no es que esté haciendo publicidad de Harvard, pero cuadro de lo crearon de Norton, es clave. Kaplan y Norton, profesores de Harvard, sí. la Harvard Business Review. Sí. Yo cuando fundé mi firma, lo primero que tenía era el cuadro de mando integral de Norton. Al final es aprender a pensar aunque estés naciendo, ¿no? Y hacerlo de forma adecuada con los cuadros de mando. Bueno, pues lo implementamos y comencé con Quarterly Summits. Y en los Quarterly Summits yo exponía a los empleados cuál era el performance de la organización, cuál era el desempeño, cuál es el EBITDA, cuál es el margen bruto, cómo estamos yendo en ingresos, cuál es la proyección en cartera que estamos viendo, cuál es la posición en aging. Implementamos encuestas de satisfacción para los clientes, que es un KPI fundamental para nosotros. Bueno, pues hicimos un proceso de cambio que es lo que nos ha llevado actualmente a lo que somos. Sí. Satisfacción y retención, que al final en estos negocios donde hay un servicio recurrente en toda la parte del corporate tax es absolutamente clave a nivel empresarial esa previsibilidad que a veces cuesta, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco, hemos visto en los últimos tiempos la entrada de fondos de inversión en el sector legal? Recuerdo Inflection entrando en 2017 en Chambers, compró por 50 millones, luego vendió al fondo de Best Lawyer por 500. Hemos visto movimientos recientes en Auren, en Grant Thornton. Inflection también entró en vuestro caso. ¿Cuál es un poco el rol de la parte de los fondos en firmas de servicios profesionales? ¿Cuáles son los pros y los contras bajo tu punto de vista? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia con un fondo de inversión. Y es una experiencia con un único fondo de inversión. Vamos a primero explicar la necesidad por la cual nosotros optamos a que entrara dentro del capital social de Auxadi un fondo. Y eso intento ser estratégico, intento ser analítico en la medida de lo posible y responde en primer lugar a una necesidad de intentar evitar conflicto familiar en el ámbito sucesorio. En ese momento estábamos mi padre y yo como accionistas dentro de la compañía, 50-50, y una firma de servicios profesionales es tremendamente difícil de gestionar, y si le añades la capa familiar, todavía hay una mayor complejidad. Así que en mis años en Harvard, estuvimos viendo, éramos en ese programa del OPM, donde es un programa dedicado a emprendedores o a segundas o terceras generaciones de firmas familiares, bueno, pues la posible intervención de un fondo de inversión en el capital social de una compañía. Y fue Beltrán Narváez, nuestro country manager en Chile, que anteriormente había estado trabajando en Deloitte, el que a través de un contacto en Corporate Finance le habla de la posibilidad de que un banco de inversión se ponga en contacto con Auxadi, con la propiedad de Auxadi, para ver si pudiéramos estar interesados en una posible venta de la compañía. Y ahí fue cuando comenzamos nuestros primeros pasos en 2017, 2018, a empezar a exponer lo que era Auxadi. Ahí ya estabais facturando una cifra muy razonable, más de 25 millones. No, ahí nada, todavía estábamos... No, en 2016 podíamos estar en 16 millones, 17 millones, no más. Okay. Entonces, volviendo a la pregunta, o la pregunta que yo mismo me he hecho, los motivos por los cuales queríamos que un fondo de inversión entrara era evitar problemas sucesorio
y que mi padre hiciera un cash out, ¿vale? En segundo lugar, en nuestro posicionamiento estratégico necesitamos penetrar en el mercado norteamericano sí o sí, no como mercado de destino, sino como mercado de originación. Latinoamérica es un mercado obvio para nosotros como consecuencia de los links que puedan existir entre España y todo el mercado iberoamericano, y donde nos sitúa el mercado es, Ausadi, una compañía española, pues Iberoamérica, inversión directa extranjera de clientes españoles van fundamentalmente a Iberoamérica y Europa, así que pues ese gate, esa conexión entre Europa y Latinoamérica era la que queríamos cubrir. España, segundo inversor en Iberoamérica, en LATAM, que son cosas diferentes, así que precisemos, en LATAM, y Estados Unidos, primer inversor. Claro, acudir al mercado norteamericano con el posicionamiento de marca que tenemos sin que nos conozca nadie en el mercado norteamericano, o muy pocas compañías, podría ser, pretencioso. Así que buscábamos a alguien que nos pudiera apoyar en nuestros crecimientos. E Inflexion nos dijo que nos podía apoyar. Y la tercera era el M&A. Nosotros tenemos un pipe muy relevante de M&A. En nuestra estrategia de crecimiento intentamos comprar aquellos partners con los que estamos colaborando en múltiples jurisdicciones. Trabajamos actualmente en 50 países y no en todos tenemos presencia. Así que a través de lo que se llama una estrategia de test and buy, damos proyectos a nuestros partners, y si hay un cultural fit, y perdonad tanto anglicismo, le compramos si la oferta es lo suficientemente atractiva para ellos, y siempre intentamos, insisto, comprar aquello que podemos digerir. Los procesos de integración son tremendamente difíciles y buscábamos a alguien que nos pudiera apoyar en estos procesos de integración. E Inflexion nos dijo que nos podían apoyar. Con respecto al cash out, eso era un tick que era fácilmente cubrible con la mayor de las modestias, porque recibimos muchísimas ofertas de muchísimos fondos de inversión, no menos de 15 fondos de inversión, todos internacionales. No hablamos con ningún fondo español. No se conoce en nuestro sector, en España, se nos confunde con una gestoría. Nosotros, con todos nuestros respetos, no hacemos permisos de caza, no hacemos renovaciones de permisos de circulación. Hay cosas que sí, que hacemos y que las gestorías hacen, pero no nos consideramos una gestoría. Así que, buscábamos siempre, lo mejor de lo mejor. Al igual que intentar ir a Harvard, buscábamos aquello que nos pudiera elevar el nivel. Así que recibimos ofertas de fondos, de muchos fondos. Entonces, cuando recibes ofertas de muchos fondos y muy próximas en valoración económica, ya el criterio económico deja de tener importancia porque te han igualado esa valoración económica. Así que tienes que empezar a buscar otros elementos más subjetivos. Así que buscábamos una cosa, que si miramos la evolución de la firma, digamos que no han sido cubiertos al 100% en cuanto a la expectativa inicial que teníamos. No es 100% achacable a Inflexion, ni muchísimo menos. También era la primera vez que nosotros profesionalizamos la firma en un entorno tremendamente competitivo, como es el incluir dentro de tu capital social a un fondo de inversión. Pero no hemos hecho todo el M&A que nos hubiera gustado hacer. Es verdad que en el año 2025 hemos acelerado. Con compras como Afiens, por ejemplo, ¿no? Como Afiens, no solamente Afiens, hemos comprado TPS, Transfer Pricing Specialist, hemos comprado Fidelium, pero nos hubiera gustado comprar más en 2024, en 2023, en 2022, en 2021, porque ese pipe que hoy tenemos es muy parecido a lo que teníamos. Y hemos dejado pasar operaciones en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros quisimos comprar una firma que nuestro fondo no quiso comprar porque no le veía el encaje, y lamentablemente
no compramos y lo ha comprado PKF O'Connor. Así que no era tan malo. No compramos una firma en Reino Unido, quizá porque no estábamos suficientemente preparados, y lo compró Vistra, que es un competidor nuestro. Y así sucesivamente con operaciones que nosotros presentamos y que lamentablemente pues no fueron bien vistas. Hay una serie de reserve matters en los pactos con tus socios. Este ámbito a mí me gusta, con independencia de que pudiéramos haber forzado la máquina para comprar, que hubiera habido una decisión unánime pues para que se compraran estos targets, y bueno, pues no recibimos el apoyo, no pasa nada, no se compró, ahora estamos comprando, pero bueno, nos hubiera gustado comprar más. Nuestra presencia en Estados Unidos actualmente, bueno, pues tenemos oficinas en Miami, pero nos hubiera gustado tenerlas en lugar en 2025, pues antes. Nada más. ¿Cómo has visto? No regrets, como se dice en Estados Unidos. Eso es. ¿Cómo has visto operaciones que se han dado como Grant Thornton o el caso de Auren también? ¿Cómo leíste y cómo interpretaste esas noticias de la entrada de fondos también? Bueno, pues no es nada sorprendente. Es un sector que te ofrece pues una rentabilidad, te ofrece recurrencia, te ofrece posibilidad de crecimiento. Tenemos en ciernes la implementación de la IA y el deployment de la IA en proyecto. Aquellos que estén mejor posicionados y que sean pues, early implementers de esa tecnología, pues van a tener mucho que ganar. Y entiendo que los fondos de inversión pues tienen pues un gran apetito porque existe muchísimo dinero en el mercado y quieren buscar activos que les den una rentabilidad, porque al final el fondo, si tiene dinero pero no lo utiliza, no es un buen fondo. Así que el private equity lo tiene que invertir en activos. Y esto es una industria que está creciendo. ¿Hay posibilidad de consolidación? Sí, existe posibilidad de consolidación, pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que algunas compañías y algunos fondos están pretendiendo hacer, porque la integración es muy peligrosa. Entonces, a lo mejor una primera etapa puede funcionar bien, pero hay que aportar valor. Y entonces, bueno, pues el crecimiento, que antes lo comentábamos, off the record, no puede ser un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia de hacer las cosas bien. Y los fondos de inversión, estoy generalizando y no es bueno generalizar, pero aquellos que estén considerando el someterse al yugo de un fondo, que al final es lo que va a suponer el vender parte o todo de tu compañía, bueno, pues tienen que tener muy en cuenta a quién venden, en qué condiciones venden y cuál es el objetivo de ese fondo, porque el fondo no tiene otro objetivo que EBITDA y crecimiento. Y lo que están pensando desde el momento uno es en salida. Entonces, para ellos es importante hacer operaciones de M&A transformacionales, como se denomina, que si eso choca con el resto del accionariado, que quizá esté buscando no un crecimiento per se, sino el mantenimiento de la compañía viva, en un build to last, bueno, pues quizá el M&A que tú tienes que hacer no es transformacional, sino complementario a lo que tú tienes, de manera que lo puedas digerir. Pero no comprar una compañía de 500 personas si sois 300, porque a lo mejor el comprador se convierte en el comprado, sin que él se dé cuenta. ¿Cómo la IA está cambiando tu negocio a día de hoy? Bueno, está transformando muchísimo. Muchísimo es muchísima. La capacidad que tiene la inteligencia artificial es brutal. El otro día hacían una entrevista, el día 6 de enero de 2026, una entrevista al CEO de McKinsey y es brutal lo que está pasando. La rapidez del cambio es vertiginosa, es decir, que asusta un poco la capacidad de la inteligencia artificial
Y habrá que apostar por inteligencia artificial, en nuestro caso, que sea propiedad de la compañía. En muchos ámbitos vamos a poder implementar inteligencia artificial, análisis de targets de clientes, análisis de rentabilidad, el cruzar rentabilidad con satisfacción, con Tier 1 clients, con Tier 2, con Tier 3, donde hay posibilidad de white space en función de dónde está el cliente, dónde estamos nosotros y dónde podamos darle servicio, cuáles son las personas que están mejor posicionadas dentro de la firma para ser account manager de una responsabilidad específica en un proyecto específico. Todo eso en segundos te lo calcula la inteligencia artificial. Lo que hoy requiere muchísimo análisis de muchas personas. Uh-huh. Vosotros tenéis una estructura enorme. Sacando la pregunta del foco Auxadi, tenéis clientes, grandísimas multinacionales, grandísimos despachos de abogados. ¿Crees que la IA va a ayudar a ajustar esas estructuras para mejorar la rentabilidad de estas, valga la redundancia, estas estructuras con tanto capital humano? Sí, no, desde luego. O sea, estamos viendo las noticias y los procesos de reclutamiento, de selección de juniors, pues se han reducido muy considerablemente como consecuencia de la IA. Es verdad que muchos jóvenes no se están dando cuenta del impacto que esto va a tener en su futuro profesional. Pero los que están adoptando con mayor asiduidad o intensidad esta inteligencia artificial son personas de entre 30, 35 años y 50 años, porque son los que realmente saben interpretar las peticiones que tienes que hacer a la inteligencia artificial y luego interpretar el dato que te está dando. Bueno, pues va a cambiar completamente la forma de hacer negocios, va a cambiar completamente la forma de seleccionar, va a cambiar completamente los atributos que se están buscando en los profesionales que conforman una firma de servicios profesionales. Hay una cosa que no va a cambiar, que es el relacionamiento, el account management, va a seguir dependiente de los humanos. Pero pues Microsoft ya está haciendo el 80% de la programación en múltiples facetas, no en todas, pero en múltiples, a través de inteligencia artificial. En los últimos tiempos nos han llegado muchos mensajes de jóvenes estudiantes de Derecho agradeciendo este espacio, ¿no?, de Legal Podcast y mencionando aspectos como es una brújula invaluable, ¿no?, porque es algo que no se muestra en la universidad. Y algunos de ellos mencionan que dentro de sus clases, y me estoy acordando de uno de ellos en particular, menciona: hay un porcentaje, más o menos la mitad, que sí que tiene esa inquietud de crecer, de prosperar, de mirar más allá, pero la otra mitad van arrastrando los pies y sin ningunas ganas de absolutamente nada, ¿no? Como que él mismo se sorprendía de la actitud de gran parte incluso de su propia clase, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar a ese joven talento, a esos estudiantes que el día de mañana tienen que entrar en una firma de servicios profesionales? O tal vez no, tal vez entran en equipos in-house, o tal vez entran en otro tipo de negocios, o startups de Legal Tech, o de IA, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles, en esos estudiantes que están en el último año de carrera a punto de entrar en el mundo laboral, cuáles son esos consejos que tú le darías a día de hoy? Bueno, yo creo que en primer lugar, en ocasiones se está siendo demasiado injusto con los jóvenes. Y que yo creo que existe el mismo porcentaje de gente con ganas en la época de mi padre que en mi época, que en la época de mis hijos que están en la universidad actualmente. Al igual que hay un porcentaje equivalente de gente que es vaga. Yo en la cafetería del CEU pues había gente que no iba a clase y que estaba jugando al mus. Yo no era uno de ellos, yo no sé jugar al mus. Pero bueno, que a lo mejor han sido campeones del mus, que es fenomenal y bueno, que eso pues un atributo que tienen, perfecto. Desde el punto de vista de consejos, yo creo que ese eagerness to learn, esa necesidad que te tienes que autoimponer para seguir aprendiendo,
porque la vida al final es constante aprendizaje, y el que no lo entienda así está tremendamente confundido. Además, se puede aprender de gente mayor, de gente joven, de gente más preparada, de gente menos preparada, de todos los ámbitos. Bueno, pues si pierdes eso, pierdes todo. Entonces yo creo que es muy importante eso, que se quiera seguir aprendiendo, que quieras seguir leyendo, que quieras seguir acudiendo a webinars, que escuchen este podcast o muchos otros podcasts, que hagan programas formativos, que hagan muchas cosas, que mientras están estudiando, que trabajen, aunque sea en un bar, aunque sea atendiendo una tienda. Si pueden hacer un deporte en equipo, fabuloso, porque eso les va a ayudar el día de mañana, en un equipo de fútbol, en un equipo de básquet, en un equipo de fútbol sala. Si pueden ser entrenadores, todavía muchísimo mejor, de niños pequeños. Bueno, todo ese tipo de cosas les va a ayudar en su futuro profesional. Y habrá algunos que decidan optar a una carrera profesional en el ámbito jurídico y que sepan que es duro, porque es muy duro, porque además del plano técnico vas a tener que forzarte a ti mismo a adquirir, si no las tienes de partida, una serie de habilidades como es, primero, gestión de proyectos, después gestión de equipos, después habilidades comerciales, después hablar en público, después negociación, después liderazgo de equipos que no tiene nada que ver con gestión de equipos. Entonces te sometes a una presión que es autosometida, de seguir creciendo profesionalmente, porque es una pirámide y no todos van a llegar. Ahí todo el mundo, en el mundo del derecho o en el mundo de la contabilidad, te metes en una firma de servicios profesionales porque te gusta la contabilidad, porque te gusta el derecho, pero a medida que vas creciendo en la pirámide, tienes que tener esas habilidades. Y si no te gusta lo que te vas a enfrentar, que es eso, pues mejor no lo hagas. Porque una firma, en Uría, en Garrigues, en Clifford Chance, en Baker, en DLA, en la que sea, en Pérez York, que no me quiero dejar a ninguno de mis amigos, en Cuatro Casas, en Cases La Cambra, en Ontier, te van a exigir eso. Es como el valor en la mili que se decía antes. Bueno, por supuesto que el plano técnico lo tienes que dominar, pero es que inmediatamente después tienes que tener otras cosas. Entonces, si no hay eagerness to learn, bueno, pues estás completamente fuera. Tienes otras alternativas. No tienes por qué dedicar tus pasos a una carrera en servicios profesionales. Bueno, pues puede ser estar al otro lado de la mesa después de una serie de años y es natural. Se habla de la rotación es negativa, no es negativa. La rotación no es negativa y es natural. Lo que es problemático es no controlar los efectos nocivos de una rotación masiva. Eso es lo que hay que controlar. Pero la rotación, hombre, si es una pirámide, pues me vas a decir tú cómo puedes seguir promocionando y seguir manteniendo una pirámide. Es bastante complicado. Totalmente. Así que, bueno. Totalmente. Víctor, en los últimos tiempos, bueno, nos hemos visto en Miami, habéis hecho una apuesta fuerte, también por toda América Latina. ¿Cómo te ves en los próximos años, en este ritmo de crecimiento que estáis teniendo? ¿Qué rol va a jugar Miami y dónde te ves en unos años en este bonito proyecto que está ya tan consolidado y de este crecimiento tan continuado, ¿no? Pues a mí me gustaría ser feliz. ¿Vale? Que la búsqueda de la felicidad es importante y mantener la felicidad. Y creo que la felicidad es el camino y que el objetivo no tiene que ser el crecimiento, que tiene que ser consecuencia de. Es verdad pues que por circunstancias de las cuales no me arrepiento las decisiones que tomé, nosotros ya estamos en la vorágine de los fondos de inversión y que el fondo que tenemos será sustituido por otro fondo de inversión. Mi deseo es que la compañía siga viva, que la compañía sea un proyecto donde una marca española como Saugadi no se pierda. Me daría muchísima pena que una empresa como Saugadi pues desaparezca, como ha pasado con otras marcas. Sí.
Aguirre, Newman, pues me dio mucha pena que desapareciera. Tenían sus razones, evidentemente. Bueno, y además no viene al caso, pero que desde el punto de vista emocional, perder una marca española me da pena. Y más cuando es un proyecto familiar que montó mi padre y que yo he intentado hacer lo mejor posible para que creciera. Así que lo que ansío es que la compañía siga su curso, que sea una compañía que dure en el tiempo, que me supere, que me sobreviva. Y para eso, bueno, pues hay un KPI que es fundamental, que es el EBITDA. Así que el fondo entrante, cuando sustituya a Inflexion, nos exigirá nuevas metas de crecimiento. Entonces, nosotros garantizaremos la vida de Ausadi siempre y cuando todos los que componemos Ausadi demos lo máximo que esté en nuestra mano para conseguir acomodar ese objetivo que tiene el fondo de inversión con el resultado final que vayamos a llegar. De manera que seamos dueños de nuestro destino. Y eso, pues, es ser excelente en todos los ámbitos. Víctor, qué gran placer compartir este tiempo contigo, estas sabias reflexiones que van a ayudar a mucha gente seguro, porque al final ese espíritu emprendedor está ahí, ¿no? Y lo has venido demostrando durante muchos años, así que no te deseo suerte porque ahí has demostrado tenerla y la vas a seguir teniendo, pero de verdad que sigan continuando las cosas yendo así de bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, un placer, Marc, y cuando quieras, a tu disposición. Muchas gracias. Gracias.